análisis en cierta medida dialógico en torno a la inteligencia artificial, bajo la mirada si supone una amenaza para la humanidad. Lo que vamos a subir ahora mismo, a exponer ahora mismo, son reflexiones de un servidor allá por septiembre de 2023, pero creo que momentáneamente tienen vigencia en 2024 y a corto plazo. Empecemos pues. ¿Es una amenaza, es un peligro la inteligencia artificial para la sociedad? Dicha pregunta podemos resolverla con dos posiciones opuestas, de que no es un peligro o que sí es un peligro. Empecemos brevemente una reflexión con que no es un peligro la inteligencia artificial para la sociedad, no lo representa. Aquí la clave es si la inteligencia o las inteligencias artificiales se transformarán, sí o no, en sistemas de autorreproducción, en sistemas autorreproductores. Vamos a suponer que no se transforman en sistemas autorreproductores. Mientras no se transformen las inteligencias artificiales en sistemas reproductores, tendremos medidas de contención, entonces podremos controlarlas y entonces su peligro será leve o, en caso de ser realidad, controlable. Pero vamos a suponer que sí las inteligencias artificiales se transforman en sistemas autorreproductores. En ese caso, pues tenemos que decir que al menos desde 2014 tenemos el programa de los impactos del futuro tecnológico liderado por Nick Bostrom, con Nick Bostrom a la cabeza, dicho programa, y nosotros nos hemos basado en su libro Superinteligencia, Caminos, Peligros, Estrategias, publicado en inglés en 2014. Bueno, pues desde 2014 hay un programa de expertos para pensar los impactos del futuro tecnológico y se ha diseñado grandes clases de métodos para tratar el problema del control, que básicamente apelamos a la lectura de este libro, pero para simplificar los agrupamos en dos tipos de operaciones, de soluciones para el control de las supuestas inteligencias artificiales. 1. El control de la capacidad y 2. La selección de la motivación. En lo que respecta al control de la capacidad, se imponen restricciones a las capacidades del sistema y además se van realizando pruebas de diagnóstico para ver cómo se está realizando la actividad de la mal llamada actividad de las mal llamadas inteligencias artificiales. Nos vamos ahora al segundo campo operativo, la selección de la motivación. Se diseña un límite serio de las ambiciones, de las actividades a realizar por dichas inteligencias artificiales. Y además se especifican reglas para seguir en qué medida los valores que a nosotros los humanos nos interesan se están cumpliendo o no cumpliendo. Nosotros añadimos que el valor principal, los que queremos vivir en sociedad, es el bien común. El bien común es el valor principal. Pues bien, habría que decir una tercera cosa. Una primera cosa es de que no se transforman sistemas autoreproductores en inteligencias artificiales. Segunda, de que sí se pueden transformar o se transformarán en sistemas reproductores, pues eso tenemos que tomar medidas previas. Pero la tercera cuestión que se puede decir es que para que un sistema artificial pueda ser autorreproductor, debería poseer primero autoconciencia, que esto ya es hablar de ficción filosófica, y eso básicamente no nos vamos a extender en la respuesta, sería cuestión para otro vídeo largo, o apelamos a las exposiciones de Carlos Madrid Casado, y eso básicamente de que las inteligencias artificiales adquieran autoconciencia, habría que delimitar qué es pensar, habría que delimitar qué es un cerebro humano, habría que delimitar cómo están trabajando todos estos mecanismos, estos dispositivos, estas máquinas, estos ordenadores, estas computadoras, estos programas informáticos. Pues la conclusión es que no puede darse dicha autoconciencia. ¿Por qué?
porque la inteligencia artificial literalmente es un mito. Apelamos ahora rápidamente a la exposición de este 2024, aunque ya lleva más de un año pensando públicamente sobre esta cuestión de la inteligencia artificial, el pensador filomaterialista Carlos Madrid Casado, que en este 2024 ha publicado Filosofía de la inteligencia artificial. Bueno, pues apelamos a su exposición de que el sintagma inteligencia artificial es erróneo, porque pareciera que sí, que las máquinas, su inteligencia sería artificial. ¿En contraste a qué? A la supuesta inteligencia natural del ser humano. Carlos Madrid Casado nos explica correctamente que nuestra supuesta inteligencia, o de supuesta decimos nosotros, nuestra supuesta inteligencia, claro que sí tiene que ver con cuestiones naturales, biológicas, pero también con cuestiones culturales, técnicas, tecnológicas. Entonces, ni esta inteligencia, en el caso de que haya, es 100% artificial, ni la nuestra, en el caso de que la tengamos, es 100% natural. Nosotros ya añadimos que hablar del fenómeno de lo inteligente de forma sustantivada, entonces cosificamos y pareciera que hay algo dentro de nuestras cabezas, una cosa concreta llamada la inteligencia. Pregúntale a un psicólogo qué es la inteligencia, te dirá lo que miden los test de inteligencia, y qué es un test de inteligencia, lo que mide la inteligencia, y de ahí no salen, entran en un bucle y se succionan. Mientras no les preguntes más, pueden vivir y seguir haciendo test de inteligencia, a saber qué es lo que están midiendo, pero nos creemos que hay algo concreto dentro de la cabeza llamado la inteligencia. Sí, podemos categorizarla y parece ser que podemos hacer muchas categorías, muchas inteligencias, pero desde nuestro punto de vista lo correcto para hablar del fenómeno de lo inteligente es hablar como un adjetivo. Hay acciones más o menos estúpidas en la práctica de la especie humana y hay acciones más o menos inteligentes en la práctica de la especie humana. Pues bien, la inteligencia artificial literalmente es un mito. También añade Carlos Madrid Casado de que es un mito lo de que las máquinas se puedan rebelar contra la humanidad, pero nos advierte Carlos Madrid Casado de lo que no es un mito, y ahí sí que hay un peligro de que lo que hagan algunos humanos con las inteligencias artificiales contra otros seres humanos en beneficio de ellos mismos, eso sí es una amenaza. Claro, a través de la inteligencia artificial, sí, como medio, pero no es que la inteligencia artificial ella misma, de forma autónoma, empiece a pensar, a hacer acciones, etc. Carlos Madrid Casado nos recuerda que el sintagma inteligencia artificial alude a máquinas y a programas sin un cuerpo humano. Y es que pensar tiene que ver con una serie de operaciones que hacemos algunos organismos biológicos desde con un cuerpo, no pensamos en el vacío. Entonces esos dispositivos, esas máquinas, esos programas que mal llamamos inteligencia artificial, lo que hacen es reconfigurar, calcular, enlazar datos y al final te dan un resultado. Y cada vez, en proporción con lo que hacían antiguamente, el resultado ya no es tan malo, lo cual no quiere decir que a 2024 el resultado sea óptimo siempre. En definitiva, en síntesis, podemos decir que la inteligencia artificial mal llamada, de esta manera, no supone una seria amenaza, un serio peligro para la humanidad, para la sociedad, porque estamos pensando y ejecutando sistemas que tienen que ver con el control de la capacidad, y también podemos diseñar, y de hecho se diseñan, sistemas operativos que tienen que ver con la selección de la motivación, y que para que hubiese un salto cualitativo en la inteligencia artificial tiene que darse un paso hacia la conciencia y hacia la autoconciencia, y eso es emplear metáforas, creernos que ciertas actividades humanas de un cuerpo humano, un cerebro humano, con músculos, intereses sociales, afecciones recibidas, con un cuerpo-cerebro, cerebro-cuerpo, ese sistema de operaciones de una gente que toma intenciones, toma decisiones, algunas realiza, otras no, es decir, no voy ahora a verbalizar la complejidad que tiene cada ser humano y el conjunto de seres humanos, pues es un mito, es una metáfora utilizar el verbo pensar aplicado a estos cachivaches.
Aparte de lo ya dicho, de que existe control de capacidad, existe selección de la motivación, para que un sistema artificial pueda ser autorreproductor, debería ser primero autoconsciente y eso es un problema. Y que se puede decir que la inteligencia artificial bajo este sintagma semánticamente sería un mito, a lo que apunta ese significado. Podemos meramente trazar por dónde se apuntaría por otro pensamiento. Pensamiento que no somos autores, corresponde a Andrei Parrilla Prokopiev, que hizo una documentación bastante exhaustiva, detallada, precisa, de la cual nosotros vamos a seguir simplemente un 1%. Su planteamiento inicial y básicamente ir a la conclusión. Otra línea en contra de que la mal llamada inteligencia artificial fuese o sea un peligro para la humanidad, podríamos decir que hay suficientes medidas de contención. ¿Y por qué podemos afirmar que hay suficientes medidas de contención? Porque la sociedad respecto a la inteligencia artificial investiga, evalúa y actúa. Entonces, como se están dando una serie de actuaciones empresariales tecnológicas a partir de ciertas evaluaciones, a partir de ciertas investigaciones, este sería el plano general. Habría que ir desarrollando cada uno de estos tres elementos para poder afirmar, al menos como tesis, de que la inteligencia artificial no supone una amenaza para la humanidad. Otra línea paralela a esta sería afirmar la postura de que la sociedad está preparada. Línea paralela, pero podríamos cambiar también, debido al pensamiento de Andrei Parrilla Prokopiev, cambiando el foco en vez de en el objeto, en el sujeto, en este caso la humanidad. Ver cómo se ha preparado ante amenazas pretéritas, cuánto éxito hemos tenido. Simplemente el hecho de que exista la humanidad ya es una prueba de nuestra suerte, decimos nosotros, o de nuestra capacidad para ir resolviendo retos, aunque sea a pesar de grandes pérdidas. Y como simplemente una muestra de preparación, enunciamos una mínima parte de lo que Andrei Parrilla Prokopiev pensó en su momento, de que en el presente 2023, pero también 2024 y ya 2025, existen numerosas organizaciones internacionales, universidades, equipos de investigación, civiles y de empresas privadas, que están colaborando para crear marcos de inteligencia artificial que ayuden a desarrollar programas seguros y que estén alineados en favor de la humanidad. Ya en fecha tan atrasada, para los tiempos que corren de 2020, había una lista de 167 marcos de todo el mundo, del sector privado, universitario y público, para implementar sistemas de inteligencia artificial de forma ética y sin peligros. Eso ya en 2020. Desde entonces ha habido recomendaciones de la Unión Europea, incluso de China, Estados Unidos, Emiratos Árabes y el G20. Asimismo, existen asociaciones y grupos que trabajan y colaboran para identificar problemas que puedan surgir a través de la implementación de la inteligencia artificial y así prever sus riesgos, como el Centro para el Estudio de Riesgo Existencial y el Comité Europeo en Inteligencia Artificial, entre otros organismos y asociaciones. Seguimos estando en la postura de que no es una amenaza a la inteligencia artificial para la humanidad y podríamos escuchar a ciertas personas que desde el lado de que sí es una amenaza, ¿qué nos podrían decir? Bueno, nos podrían decir tesis como que la inteligencia artificial vulnera los principios de la ética, en especial el principio de justicia, y esto podrían desarrollarlo a través de que la inteligencia artificial discrimina, la inteligencia artificial carece de razonamiento. Bueno, pues ante esta tesis de que sí es un peligro para la humanidad en base a que vulnera principios éticos, discrimina y carece de razonamiento, podríamos decir, ¿qué ética? Porque la ética se dice de muchas maneras. ¿Qué ética? La ética deontológica, la ética de fines, la ética de Aristóteles, la de Rawls, la de Lorenzo Peña. ¿Qué ética? Dice principio de justicia, pues aquí diríamos lo mismo. ¿Qué principio de justicia? ¿El de Rawls o el de Nozick?
el de Lorenzo Peña, no hay un único principio de justicia. ¿Y esto de que carece de razonamiento? Pues precisamente la carencia de razonamiento de la inteligencia artificial garantiza o es garantía de que no se va a convertir en una superinteligencia. Si ni siquiera razona, ¿cómo se va a convertir en una super máquina de razonar? O sea, esta postura de que carece de razonamiento, más bien de estar en el bando de que es un peligro, más bien estaría en el bando de que no es un peligro. También desde el bando de que es un peligro se puede decir, si se investiga, es que es un peligro. Pero vamos a ver, ¿cómo que si investiga es un peligro? También se investiga sobre los tomates para hacer mejores tomates y eso no quiere decir que los tomates sean un peligro. Otra perspectiva, otra línea argumental a favor de que es una amenaza para la humanidad, un peligro, la inteligencia artificial podría decir lo siguiente, basándose en que es un retraso social que va a derivar en una amenaza para la seguridad ciudadana y para el empleo, o sea que provocará pérdida de empleo, porque paro se va a generar, nos va a decir, incluso se nos puede decir, en 2023 se barajaba la cifra de 70 millones de parados. Bueno, ante esto, ¿qué podemos decir desde el bando de que no supone una amenaza? Bueno, de que esto de que sea un retraso social suena a miedo, suena al típico miedo que hubo en su momento a la escritura, luego a la imprenta, luego a las telares, a la electricidad, al automóvil, a internet. Es algo histórico, tener miedo a ciertos avances técnicos, tecnológicos, científico-tecnológicos. Por cierto, fenómenos que en su momento, esto de la escritura, imprenta, telar, electricidad, automóvil, internet, en su momento modificó los empleos, provocando avance social. Claro, se puede producir cambios en un oficio o incluso en la desaparición de un oficio, pero eso sería un problema particular de ese oficio, de dicho oficio. Eso no quiere decir que sea un problema entero para la sociedad, siempre y cuando el bien común aumente, a pesar de la pérdida colateral de un determinado oficio. Si la sociedad aumenta el bien común, pues bienvenido sea dicho avance social. Bueno, y esto de los 70 millones de parados, pues es una estimación, no un dato contrastado. También desde la perspectiva, el bando de que si es una amenaza para la sociedad, para la humanidad, la inteligencia artificial, se nos podría decir que es un riesgo. Es un riesgo por la recopilación de datos que afecta a nuestra privacidad, es un riesgo para la ética porque la inteligencia artificial tiene sesgos y es un riesgo para lo económico porque va a reemplazar puestos. Aunque esto ya algo acabamos de decir, ¿no? Es que las líneas en contra de la inteligencia artificial o a favor de que son una amenaza pues pueden tener puntos de contacto. Ante esto, ¿qué podemos decir? Pues que lo de los datos que fagocitan nuestra privacidad e incluso de los puestos de trabajo que se puedan perder por un avance tecnológico, estos problemas, estos elementos no son propios específicos de la inteligencia artificial, ya existían antes. La invasión a la privacidad antes de la inteligencia artificial ya existía, sobre todo a través de Internet, pero antes de Internet también existía. Y lo de que hay paro, pues el paro no se lo ha inventado la inteligencia artificial, ya existía antes y seguirá existiendo, aunque se podía resolver. Y entre esos elementos ya había supuestas medidas de contención. Que funcione no es otra cosa. Lo que queremos decir es que no es un problema específico de la inteligencia artificial que nos fagociten los datos privados y que se genere paro. Y más que reemplazarse los puestos, más que perderse un reemplazo de puestos, o sea, que los tienen los humanos van a tener mecanismos artificiales supuestamente inteligentes, lo que hay es un reemplazo de la actividad laboral, que se va a trabajar de otra manera. En definitiva, lo que queremos decir es que algo tenga riesgos, eso no quiere decir que sea una amenaza para la humanidad, para la sociedad. Bueno, a no ser que sea un peligro inevitable.
Porque ¿qué quiere el otro bando? Vivir sin riesgos. Vivir sin riesgos es imposible. Pero del hecho que haya riesgos, de ahí no se deriva necesariamente un peligro total para la sociedad, para la humanidad. Nos vamos al otro bando de que sí representan las inteligencias artificiales, mal llamadas de esta manera, un peligro para la sociedad. ¿Qué sociedad? Si tuviésemos que poner un solo adjetivo a la sociedad actual, capitalista. ¿Hay que matizarlo? Sí, pero estamos en una sociedad capitalista. ¿Y por qué es un peligro las mal llamadas inteligencias artificiales? Pues porque las inteligencias artificiales constituyen un peligro para el capitalismo tal y como lo conocemos, al menos tal y como lo conocemos. ¿Por qué? Bueno, podemos apelar a un par de cuestiones. Por una cuestión, podemos apelar a un motivo. Empecemos por la primera. Las inteligencias artificiales constituyen un peligro para el capitalismo tal y como lo conocemos por la perspectiva de un sistema de inteligencia artificial autorreproductor, que cada vez necesitará menos agentes humanos. Sí, hemos explicado en la otra vertiente de que eso se puede prever y podemos tomar medidas. Puedes poner todas las medidas que quieras, pero mientras vas tomando esas medidas, la realidad es que cada vez se va a necesitar menos agentes humanos. Nos vamos ahora a una segunda motivación de las inteligencias artificiales constituyen un peligro para el capitalismo tal y como lo conocemos, porque la explosión del uso del comercio algorítmico es el primer paso hacia el fin del capitalismo tal y como lo conocemos. Ahora podemos estirar el contenido de ambas dos motivaciones. Retrocedemos a la primera, la de la perspectiva de un sistema de inteligencia artificial autorreproductor. Esa perspectiva es real, al menos para los líderes tecnológicos, si no me confundo de fecha, en 2023, pero bueno, me puedo confundir la fecha, al menos eso es real para los líderes tecnológicos que firmaron un parón de 6 meses. Sí, se nos puede decir que el parón de 6 meses será para que paréis todos menos uno en concreto y ese concreto sigue avanzando mientras los demás están parados y entonces ese en concreto tiene un avance de 6 meses. Bueno, el caso es que se reunieron, firmaron un parón de 6 meses, por si acaso esto es un peligro, lo de la inteligencia artificial. Esto que acabo de decir, pero también lo del comercio algorítmico, la explosión del comercio algorítmico, esto tiene repercusiones. Pues vamos a verlas. Primera repercusión que tiene que ver con el sistema de inteligencia artificial autorreproductor. Primera repercusión. Si cada vez hay menos mano de obra, entonces lo que también habrá menos es menos sindicatos, que ya que cada vez lo hay menos, sobre todo en según qué áreas geopolíticas, menos sindicatos y también menos reivindicaciones laborales. Cuando los trabajadores no tienen conciencia de clase, ¿qué reivindicación como colectivo van a exigir, a pedir, ¿no? Pero tenemos otra repercusión que tiene que ver con lo del comercio algorítmico. Si una estrategia automatizada ya puede comprar, vender acciones en mi nombre, si eso ya lo puede hacer por mí, en mi lugar, puede comprar, vender acciones, entonces, pues añadiendo una serie de datos, añadiendo una serie de operaciones, dicha automatización estratégicamente también podrá comprar por mí, también me podrá suplantar. Si tenemos en cuenta ambas dos repercusiones juntas, todo esto nos va a llevar que, como nos den un sueldo mínimo vital, pues aquí no habrá paz social. Nos tendrán que mantener de alguna manera. Las dos cosas juntas, al final, la conclusión es que tiene que haber un sueldo mínimo vital. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como el capitalismo implica, no sé si somos marxistas, somos marxianos o somos dialécticos, pero como el capitalismo implica una clase capitalista y una clase trabajadora, o, dicho de otra manera, especuladores financieros y consumistas, como implica esta dualidad, si se reduce la clase trabajadora y se modifican nuestros hábitos de trabajo o que se reduce el trabajo,
y lo que sí se cambia, se modifican, son nuestros hábitos de consumo, entonces se transformará el capitalismo tal y como lo conocemos. No somos animales que predicen, no somos adivinos, no sabemos si caerá el capitalismo o no caerá, o se transformará en otra cosa, pero se modificará tal y como lo conocemos. Porque si tal y como lo conocemos tiene una característica y esas características están cambiando, se cambiará tal y como lo conocemos. En definitiva, por todo esto que estamos diciendo, las inteligencias artificiales constituyen un peligro para la sociedad actual, en el sentido de que constituyen un peligro para el capitalismo. Y todo esto que hemos dicho esquemáticamente vamos mínimamente a desarrollarlo o a decirlo brevemente de otra manera, en el sentido de que la mal llamada inteligencia artificial lleva al fin del trabajo tal y como lo conocemos. No sabemos si va a llevar al fin del trabajo, pero sí tal y como lo conocemos, será otra cosa. O podemos decirlo que la inteligencia artificial, mal llamada de esta manera, lleva casi al fin del trabajo humano, porque será casi sustituido por trabajo maquínico. Y esto obligará a una renta básica universal. ¿Por qué? Pues para evitar la violencia generalizada. Entonces, según cuál sea tu concepción de renta básica universal, pues tú tendrás una concepción positiva o negativa de la mal llamada inteligencia artificial. Si tu concepción de la renta básica universal es positiva, pues bienvenida entonces en tu mente a la inteligencia artificial. Pero si tú tienes una concepción negativa de la renta básica universal, pues entonces bienvenida será la inteligencia artificial en tu cabeza. Por lo que si eres un pensador, organizador o movimiento a favor de la renta básica universal, tal vez tengas que valorar la posibilidad de apoyar la inteligencia artificial. Y es que el problema de la inteligencia artificial se complica por la posibilidad, que es de lo que va el libro Nick Bostrom, posibilidad ficticia, real, imaginaria. ¿En qué medida? Leeros el libro que está muy bien. Pero todo esto se complica por al menos la posibilidad de la existencia, de la emergencia de una superinteligencia artificial, también mal llamada superinteligencia artificial, pero así habla la gente. El problema, sobre todo el problema, dice Nick Bostrom, es la velocidad. Si no hay velocidad, si el paso de la, nosotros decimos mal llamada inteligencia artificial a la también mal llamada subinteligencia artificial, si ese paso es lento, entonces Nick Bostrom nos explica por qué, tranquilo que no hay problema. Pero como el cambio se dé súper rápido, entonces que cada cual haga lo que pueda. El problema aquí es que dicha posibilidad de la inteligencia artificial puede emerger ella misma por procesos internos de la mal llamada inteligencia artificial, pero puede ser provocada. Puede ser provocada por ciertos países que quieran el dominio tecnológico sobre el resto del planeta. Se puede intentar llevar a cabo deliberadamente. ¿Por qué? Porque el país que tenga el control o el dominio o el mayor conocimiento sobre esa o esas superinteligencias artificiales tendrá una ventaja competitiva con los demás, al menos económicamente, cuando no geopolíticamente. Esta es una opción de que deliberadamente sea provocada por algún país, pero la otra opción es que explote, que emerja la explosión de esa superinteligencia artificial. Y más complicada la cosa es si esa emergencia es simultánea en muchos lugares del mundo a la vez o prácticamente a la vez. En China, Estados Unidos, India, Rusia, países árabes, Brasil. Y si emerge en distintos países, algunos casi país civilización, entonces ya tenemos la competencia entre ellos. Y de la competitividad económica podrá venir las tensiones geopolíticas, que al final existe la posibilidad, así nos lo
evidencia la historia de llegar a la violencia. Y tal como está el patio de nivel tecnológico y de poder destructivo, pues mejor que no haya violencia entre países, ni grandes países, ni civilizaciones entre sí. En definitiva, os cuenta, lo que estamos diciendo, compartiendo esta reflexión, es que la mal llamada inteligencia artificial es, y la supuesta venidera superinteligencia artificial será, resultado directo del capitalismo. Y el capitalismo entendido al modo chino, en la República Popular China, sea eso capitalismo comunista o un comunismo capitalista, un capitalismo de Estado, sea o no sea capitalismo estrictamente lo de China, está influido por el resto del mundo no chino. De definitiva, os cuenta, la inteligencia artificial es y la superinteligencia artificial será resultado directo del capitalismo. Y el capitalismo, eso ya lo sabemos, es amoral. ¿O es que se va a convertir moral cuando emerja esta superinteligencia artificial? ¡Tachán! La amoralidad del capitalismo desaparece, entonces aparece la moralidad del capitalismo gracias a la superinteligencia artificial. Pues no, el capitalismo es amoral cuando no directamente inmoral. Entonces, como ningún freno moral parará lo destructivo o lo supuesto destructivo de la mal llamada inteligencia artificial o futura superinteligencia artificial, entonces dicha posibilidad destructiva, en el caso de darse, no estamos haciendo pronósticos ni predicciones, no sabemos lo que va a pasar, no tenemos ni la más remota idea, estamos pensando en voz alta, en el caso de darse dicha posibilidad destructiva, sí supondrá un peligro la mal llamada inteligencia artificial para la sociedad capitalista. Desde el bando de que sí representa la inteligencia artificial es un peligro para la sociedad, después de haber visto de que sí, porque constituyen un peligro para el capitalismo tal y como lo conocemos, esto lo podemos ampliar simplemente con esbozos también de pensamientos, líneas, en su momento, muy bien desarrolladas por Andrei Parella Prokopiev, y de cuyo pensamiento nos vamos a servir simplemente del 1% lo que desarrolló y pensó, su conclusión general, su planteamiento inicial. Puede haber una línea que sea que rece lo siguiente: cuanto más potente es una inteligencia, más daño puede causar. Entonces, ¿la inteligencia artificial es muy potente? Sí. ¿Por qué es muy potente la inteligencia artificial? Porque tiene un extenso proceso de aprendizaje, porque es eficiente y porque es accesible. Ese es el problema en conjunto: su accesibilidad, su eficiencia y su capacidad para el aprendizaje. Bueno, aprendizaje entre comillas. Su capacidad para manejar ciertas bases de datos. Entonces, la conclusión general que saca Andrei Parella Prokopiev es la siguiente: cuanto más potente, y ya hemos visto que potente es, y podemos proyectar que va a seguir siendo más potente, cuanto más potente es la inteligencia artificial, más recursos gasta y más daño medio ambiente genera. Cuanto más potente es la inteligencia artificial, más productiva es en el mundo económico, en el ámbito laboral, y entonces existen las repercusiones de que más trabajos serán automatizados, y precisamente trabajos automatizados que sean de personas a lo mejor con pocos recursos, escasos recursos. ¿Qué se creará? Mayor desigualdad social de la que ya existe. Cuanto más potente es la inteligencia artificial, más se automatiza, incluso más puede facilitar la tarea de los delincuentes y más daño a la seguridad física y digital puede crear. En conclusión, cuanto más potente, o la tesis sería, que haría falta desarrollarla pero que no lo estamos haciendo, la tesis sería que cuanto más potente es la inteligencia artificial, más daño puede generar. Y por eso es una amenaza, un peligro para la sociedad y la humanidad. Una línea parecida, un paralelo, podríamos decir, a través del pensamiento de Andrei Parella Prokopiev, que puede generar accidentes medioambientales.
ir hacia el colapso medioambiental, hacia emergencia climática, en el sentido de que la inteligencia artificial es potente, ya lo hemos visto, y va a ser cada vez más potente, y la inteligencia artificial requiere un entrenamiento prolongado, requiere utilizar grandes bases de datos, todo esto requiere muchísima energía para poder funcionar y todo esto lleva a la repercusión de una gran huella que se aumenta de carbono. Claro, y al ser tan potente la inteligencia artificial, cada vez se utilizan más sectores. Resultado, tenemos una tecnología que se utiliza mucho, que se va a utilizar más, y por eso ya contamina, va a contaminar más, es decir, supone un peligro y una amenaza para la humanidad. Seguimos estando desde la postura de que sí es un peligro y una amenaza para la humanidad y vamos a intentar contrastar qué nos podrían decir desde el bando de que no es una amenaza para la humanidad. Se nos podría decir lo siguiente: la inteligencia artificial, una tesis o postura, sería que ayuda a la raza humana. Y ayuda a la raza humana a través de, uno, mecanismos de control para utilizar la inteligencia artificial de forma ética, los gobiernos, las empresas, y dos, que tiene beneficios. Esta línea de que ofrece ayuda a la raza humana a través de una forma ética y además con beneficios, podríamos decir lo siguiente: ¿quién representa a la raza humana? ¿Dónde se ha votado la implantación de la inteligencia artificial? En ningún sitio, porque su implantación obedece a intereses económicos por encima de los intereses personales de la gente. Vale, ofrece ayuda a la raza humana. ¿A qué parte de la raza humana? ¿A qué raza humana? ¿A toda la raza humana? ¿No será ayuda a los líderes tecnológicos que, por cierto, en este 2023, cuando estábamos pensando estas cosas, también estamos pensando en 2024 y ya mínimo 2025, pues querían un parón de 6 meses? ¿Por qué? ¿Es que la inteligencia artificial va a ayudar a los trabajadores rutinarios? ¿Es que la inteligencia artificial va a ayudar a los trabajadores creativos? Pero si ambos dos tipos de trabajo, el rutinario y el creativo, se va a ver mermado por la inteligencia artificial. Ambos dos tipos de trabajadores van a ser prescindibles. Eso pensando en 2023, y en 2024 vemos que ya lo están siendo. Hombre, lo de que va a haber mecanismos de control de forma ética, o sea, y utilizada por los gobiernos y las empresas. Pero vamos a ver, que van a utilizar de forma ética algo, o sea, un programa de conducta, un catecismo, los gobiernos y las empresas de forma ética. Pero si los gobiernos tienen intereses geopolíticos y las empresas tienen intereses económicos, ¿qué ética van a emplear los gobiernos y las empresas? Y nos dice, no, es que va a haber beneficios, con la inteligencia artificial va a haber beneficios. Pero es que la existencia de beneficios no impide que haya riesgos, y que haya riesgos serios, que haya riesgos que sean peligros. Claro que puede haber beneficios, pero que haya beneficios no quiere que sea beneficios sin riesgos, no. La existencia de beneficios no impide que los riesgos puedan convertirse en peligros. Además, que esto no es un debate sobre la inteligencia artificial es positiva o negativa. El debate importante es si representa un peligro o no para la sociedad. Otra línea sería que la inteligencia artificial, otra línea del bando de que considera que no es un peligro, que mejora la calidad de vida. Mejora la calidad de vida en la enseñanza, una enseñanza más especializada, una enseñanza mejorada, y mejora la calidad de vida mediante la automatización. ¿Qué podemos decir? Que mejora la calidad de vida. ¿Qué vida? La vida de los que están abajo en la desigualdad social. ¿Qué vida? La vida de los que están abajo en la brecha digital de la enseñanza, como se vio en la pandemia. ¿Qué vida? La vida de los trabajadores cuyos sueldos se van a bajar porque la inteligencia artificial podrá hacer ese trabajo con bajo coste. ¿Qué vida se va a mejorar? La enseñanza especializada y mejorada. La enseñanza. Pero ¿saben en qué se va enseñanza especializada? ¿Pero saber en qué se va a especializar el alumnado? En nada, porque se lo va a hacer todo a la inteligencia artificial. ¿Y en qué se va a especializar el profesor? Pues también en nada, porque ya habrá otras inteligencias artificiales que le corrijan los trabajos que hace otra inteligencia artificial que ha sido usada por el alumnado. Especialización, cero. Bueno, sí, una educación mejorada, sí, porque cuando se vea el peligro de la inteligencia artificial,
No se mandan trabajos y la educación cada vez será más oral. Y si es más oral, será mejor. Aunque como los profesores ya no mandarán tareas escritas porque se lo va a hacer inteligencia artificial, pues se mermará la capacidad de escritura, que ya se está mermando ya. En alumnado y profesorado universitario y no universitario. Que mejorará la calidad de la vida mediante la automatización. Bueno, aquí habría que saber qué porcentaje de las tareas automatizadas han sido específicamente, exactamente por inteligencia artificial y qué tipo de esas tareas ha sido por otro tipo de automatización. Si no, no podemos hablar. Y por último, también podemos plantear que desde el bando de que no supone un peligro para la humanidad, para la sociedad, la inteligencia artificial, se nos puede decir porque los beneficios superan a los riesgos. ¿Por qué? Porque en la esfera laboral aporta beneficios directos y en la esfera educativa aporta beneficios directos a los alumnos, y encima alumnos que tenemos con mayor motivación. Vemos que las líneas distintas no son tan distintas, se entrecruzan o se dice lo mismo de distintas maneras. Pero bueno, esto lo hemos escuchado, lo que acabamos de decir. Todo lo que estamos diciendo, tanto de este bando como del otro bando, lo hemos escuchado. Pues esta línea concreta de que no supone un peligro para la humanidad porque los beneficios superan a los riesgos, o sea que hay beneficios, muchos beneficios y pocos riesgos. Si se dice que los beneficios superan a los riesgos, es que se aceptan riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Que porque haya beneficios, esos riesgos no pueden convertirse en peligro, ¿no? Que cuantitativamente haya más beneficios, en el caso de que eso sea verdad, porque como no sea verdad, ya se ha acabado el argumento, pero bueno, vamos a conceder que hay más beneficios que riesgos. Aquí lo importante es la calidad de los beneficios y la potencia del riesgo, la intensidad del riesgo, la peligrosidad del riesgo. Que cuantitativamente haya más beneficios, eso no impide que los riesgos puedan ser un peligro. Y repetimos que el debate no es si la inteligencia artificial aporta beneficios o no, si es beneficioso o perjudicial, que no va de eso. El peligro es la inteligencia artificial, si es o no una amenaza para la humanidad. El debate es que si los riesgos que tiene, que representa la inteligencia artificial, realmente es una amenaza potente para la humanidad. No si genera beneficios o no. Hombre, solo faltaría que no generase ningún beneficio. Y desde el bando se nos dice, sí, los beneficios superan los riesgos y tenemos regulación. Y como tenemos regulación, lo aplicamos a la esfera laboral y a la esfera educativa. Que tengamos regulación, eso no quiere decir nada. También en Estados Unidos, en todos los países, o muchos países, tenemos regulación sobre el uso de armas y eso no quiere decir que las armas no tengan su peligrosidad. Y que en la esfera laboral aporta la inteligencia artificial beneficios directos, será beneficios directos para los macroaccionistas, dueños, macrodirectivos de las grandes empresas tecnológicas. Para eso sí que les aporta beneficios directos. Los demás trabajadores, aunque sean súper trabajadores, algunos con súper sueldos, simplemente son continuadores de una macrotecnología que nadie le hemos votado, que nadie le hemos pedido. Sí, podemos ser trabajadores y estar cobrando, solo faltaría que no cobrásemos por el trabajo que hacemos, y algunos tendrán buenos puestos de trabajo en el sentido de grandes salarios. Pero aunque cobres con tu actividad, estás continuamente diciendo sí a un paradigma que ni lo has pensado, ni lo has consensuado, ni lo has votado, ni se te ha consultado. Se te ha dicho, esto es lo que hay, quien no esté aquí se queda atrás, y quien se quede atrás, mala suerte. Y lo que supone en la esfera educativa beneficios por alumnos con mayor motivación, alumnos con las mismas oportunidades, porque todos pueden acceder a los mismos dispositivos, mecanismos de inteligencia artificial, pues bueno, intentaremos no esbozar ni una carcajada, ni siquiera esbozar una sonrisa, porque alumnos más motivados para que ChatGPT, Copiloto o el trasto que sea
les haga los trabajos de turno. Y también nos dice igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, sin la pandemia ya se vio el desfase tecnológico, desgraciadamente, que hay entre unas familias y otras. La pandemia ya demostró que hay brecha digital y no todo el alumnado tiene acceso a la misma tecnología. ¿Qué igualdad de oportunidades? ¿Qué motivación? Motivación de ciertas personas para que haya alumnos de cierto tipo, o también con no profesores de cierto tipo, hacia cierto tipo de humanidad, con ciertos individuos cada vez más autistas, aislados, trabajadores nómadas itinerantes, sin familia, sin arraigo, sin capacidad de pensar, empantallados en una sociedad pantalla. Para eso sí hay motivación de algunos. En fin, no ha sido un análisis dialógico exhaustivo, pormenorizado, altamente desarrollado, pero esto es lo que hay. Mejor ofrecer esbozos que no ofrecer nada. A menos lanzamos líneas de reflexión y esperemos que pueda servir para pensar vosotros con rigor. Nosotros alentamos al pensamiento con rigor. El fenómeno de la mal llamada inteligencia artificial o inteligencias artificiales. ¿Son un peligro o una amenaza para la sociedad y para la humanidad? Pues mientras te lo piensas, esos cachivaches cada vez son más potentes. Un abrazo, felicidades, estamos terminando el año 2024, un 2025 a ser posible más sabio. Si tiene que ser tecnológico, que sea como un medio y no como un fin la tecnología, y con comportamientos de todo el mundo menos estúpidos, menos crueles, más compasivos y más inteligentes. Actos en cierta medida inteligentes a ser posible, aunque sea a través de ciertas artificialidades. ¿Qué pasará? Pues vete tú a saber. Hasta luego.